Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos. Un gusto de saludarlos en este día una vez más y poder comunicarme con ustedes a través de este medio, poder llevar a ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Esta es la transmisión de la Iglesia Tierra Fértil en la ciudad de Esquel y quiero compartirles una parte de la palabra de Dios en este tiempo. Y en este día, quisiera leer la palabra del Señor. Voy a leer algunas escrituras para llevarles a ustedes un pensamiento que pueda darnos a nosotros fortaleza, pueda ser una bendición para nuestras vidas. Y espero que todos los que en este momento están conectados y los que se están conectando puedan recibir esta palabra con gozo en sus corazones y poder reflexionar y saber que Dios sigue en el control de toda situación en el mundo entero. La Biblia nos dice que Dios es dueño del universo, Señor de la tierra, Señor del cielo. Él hace como Él quiere. Entonces, quiero leer en esta mañana una escritura, comenzando por el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Hay un hecho que es muy conocido para aquellos que son lectores de la Biblia, y dice en el capítulo 14 y verso 22: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba en la mitad del agua, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, yo soy, no tengan miedo. Bueno, un poco la reflexión de este día tiene que ver con nuestra reacción ante diferentes situaciones. El ser humano reacciona de diferentes maneras. Tal vez esto está condicionado por el estado anímico de la persona, por el estado de salud, por cómo se encuentra la persona en sí mismo, sea varón, mujer, joven, niño, adolescente, mayor. Reaccionamos de una manera distinta, no todos reaccionamos igual, pero hay algo que sí sucede en la mayoría de las personas, y es lo que les aconteció aquí a los discípulos. Dice la Biblia que ellos tuvieron miedo. Después volveré a relatar un poco más acerca de lo que aquí la Biblia nos menciona y de este pasaje concretamente. Pero tuvieron miedo. El miedo es un mecanismo que está en nosotros, ¿verdad? Y esto nos está para avisarnos a nosotros de peligros. Es normal, es natural, es una función que nos protege de situaciones de riesgo. Un escritor muy conocido en el ámbito cristiano, C.S. Lewis, él escribe acerca del dolor, y él dice: el dolor, nadie quiere tener dolor, nadie quiere tener miedo, porque muchas veces esto es negativo en la persona, pero el dolor es necesario, porque el dolor, dice C.S. Lewis, nos avisa si estamos enfermos, si tenemos algún problema físico. Es como algo que no queremos sentir, pero que debe estar en nosotros, y está para alertarnos. Nos alerta de ciertas situaciones. El miedo también nos alerta, y la psicología define o da una definición acerca del miedo, y dice que es una palidez súbita, unas ganas infinitas de gritar que a veces se quedan en una garganta que enmudece, un corazón que se quiere salir del pecho y una boca seca en la que el aire para respirar parece tropezar con nosotros mismos. Esas son algunas de las reacciones del miedo, involuntarias todas, y de las cuales nadie puede decir que está exento. Hasta el hombre, por decirlo de esta manera, más valiente,
tendrá miedo en algún momento de su vida. Y tres cosas pueden suceder mientras la persona está con miedo, que esto fue lo que le sucedió un poco a los discípulos. Tres reacciones. Una es salir corriendo, ¿verdad?, ante el miedo. La otra es quedarse inmóvil y la otra es enfrentar la situación. Estamos viviendo momentos, como ya lo hemos dicho y todo el mundo lo dice, ¿verdad?, únicos en el mundo, situaciones complicadas para el mundo, hay confusión en cuanto a esta epidemia en el mundo, aún en los más poderosos, en la ciencia misma. Los biólogos o los virólogos todavía no han llegado a dar una solución y una salida para esta situación. Cuando pensamos en lo que este virus significa, tan pequeño, insignificante, pero tanto daño ha estado provocando, porque no es solamente la enfermedad y no es solamente, ¿verdad?, el contagio y la muerte, pero va mucho más allá, trasciende situaciones impensadas para el ser humano, como todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con la vida misma del hombre. Hay una confusión y hay reacciones diferentes a esta situación que estamos viviendo. Algunos estarán con ese miedo, otros sin saber qué hacer, desesperados, con pánico, con fobia, hogares que están cambiando de acuerdo a todo lo que se vive por el solo hecho de estar encerrados. Las noticias nos dicen que ha aumentado la violencia de género, hay llamados constantes por este problema y hay situación que el hombre no ha vivido y no quiere vivir. Digo el hombre, y me refiero al varón, a la mujer, a cualquier persona en este mundo. Cuando los discípulos estaban allí en medio del mar, cosa que era para ellos algo normal, ya que eran hombres, la mayoría de ellos ya estaban acostumbrados a andar en el mar, hombres de pesca, iban en el barco, en el bote, en el medio que ellos tenían para viajar y con los cuales pescaban. Estaban allí en el medio del mar y dice que era prácticamente estaba por amanecer, oscuro todavía, de acuerdo a lo que entendemos, y el viento era contrario, o sea, una tormenta. Aquí en Esquel hemos tenido desde ayer, no recuerdo bien el horario, o antes de ayer ya se presagiaba la tormenta de lluvia y ha estado lloviendo constantemente y seguramente algunos lugares inundados, y esto ha traído también un poquito de temor en algunos, y es lógico. Aquí estaba en una tormenta en el medio del mar, el viento era contrario, y sumado a esto, que como digo, quizás ellos acostumbrados también a este tipo de tormentas, pero se suma algo, de repente en la noche ven allí en el medio del mar un fantasma. No sé cuántas personas han visto fantasmas o figuras extrañas. De todas maneras, ellos estaban en esta situación, ¿verdad? Y ellos dijeron un fantasma, se aterrorizaron en medio de la noche, en medio del mar, con el viento contrario, olas muy grandes, porque después nos describe cuando Pedro sale de la barca para caminar sobre el mar, que las olas eran muy grandes. Se aproxima una figura y ellos tuvieron miedo. La reacción de ellos ante el problema, ante las circunstancias, ante esta situación, fue el miedo, quizás el terror, el pánico se apoderó de ellos, como en otras oportunidades nos muestra también uno de los evangelios, como ante la gran tormenta se aterrorizaron y pensaron que podían morir en medio del mar. Pero ahí estaba una voz, ¿verdad? Era la voz del Señor. Jesús estaba caminando sobre el mar y Él envía esta palabra para traer descanso al alma, al corazón de ellos. Y Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. La palabra del Señor aparece en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles, cuando quizás la persona está
turbada, está con problemas interiores, porque la palabra nos enseña a nosotros que la Biblia, que Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo, y ahí en el alma, en el área, en la parte interior, es donde se procesan todas las cosas en nuestra mente, ¿verdad? Y de acuerdo al estado de ánimo reaccionamos. Ustedes vean que las escrituras nos enseñan mucho acerca de estas cosas. De acuerdo a cómo nosotros estamos, también va a ser nuestra reacción. Salomón, el escritor del libro de los Proverbios, nos enseña a nosotros y nos dice en Proverbios capítulo 17 y en el verso 22, él dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Yo creo que Salomón está hablando acerca de la situación emocional de la persona. Cuando dice corazón se refiere a la parte interior, esa que no vemos, pero que está allí, ¿verdad? Alguien dice yo te amo y el amor no lo puede tocar, quizás se puede demostrar, está allí. Tiene odio y no se ve, pero está allí adentro. Y Salomón habla del estado de ánimo de la persona y dice que cuando el ser interior está alegre, eso es buen remedio. Sin embargo, cuando está triste el espíritu, dice seca los huesos, es decir, enferma los huesos. Podríamos hablar mucho de esto, solamente lo menciono al pasar. Pero vean ustedes que ya Salomón hace 3000 años atrás, y él está detectando esta realidad que no hace mucho la ciencia se ha puesto a investigar. Y estaba leyendo algunos artículos acerca de los años 90, cuando la ciencia comenzó a darle un poco de popularidad a este asunto, de tal modo que hoy encontramos en algunos lugares o farmacias una frase que dice: el amor es la mejor medicina. Si usted no le prestó atención, véalo, y va a encontrar que se le da crédito a esta realidad. El amor es la mejor medicina. Cómo está nuestro estado anímico, cómo está nuestro ser interior, cómo estamos por dentro, nuestra manera de meditar, de pensar, de ver las cosas, la reacción que tenemos ante diferentes situaciones, la reacción que estamos teniendo en este tiempo ante esto que parece no terminarse, porque como argentinos estábamos con una fecha, ¿verdad?, en esta cuarentena, y ahora sigue una nueva fecha y no sabemos qué es lo que sucederá, y entonces algunos comienzan a desesperarse, más allá de que se hayan ya dado algunas salidas para algunas personas, pero la situación está ahí, que no sabemos, ¿verdad?, tensa un poco en algunos sentidos. Así que Salomón nos está dando a nosotros una receta ya hace muchos años. Por eso la Biblia es confiable, por eso confiamos en lo que dice la palabra de Dios. En otro de los proverbios, en el capítulo 3 y verso 8, también Salomón dice 3 cosas importantes, hablando de Dios: confía en Dios, reconócelo a Dios, teme a Dios, y entonces esto dice en el verso 8, será medicina a tu cuerpo, a la parte física, y refrigerio para tu hueso. Es decir, que todo esto, el ser interior condiciona la salud de nuestro cuerpo físico. Por eso es que en Dios podemos encontrar nosotros esa paz, ese amor, esa seguridad de poder estar bien emocionalmente. A veces no tenemos dónde recurrir, la gente corre, y es verdad que no podemos conseguir a veces en una farmacia un remedio que nos dé paz y que nos dé amor. Esto es parte del ser humano, pero en Dios podemos encontrar cosas tremendas que nosotros no sabemos. Por eso mi reflexión en este día es cómo reaccionamos frente a diferentes situaciones. Hay un hecho que ocurrió hace muchísimos años atrás también, mejor dicho, cuando el pueblo de Israel está cruzando el desierto, y Dios le había prometido a Israel llevarlos a una tierra nueva, la tierra prometida. Entonces Dios le dice: los voy a llevar a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel.
metafóricamente hablando, está diciendo Dios, hay abundancia, la leche y la miel representan la abundancia, una vida plena, una vida sin mayores necesidades. Dios sacaba a Israel de la esclavitud para llevarlo a una vida nueva, en paralelo con lo que Cristo hizo con aquellos que le aceptan, ¿verdad? Con aquellas personas que se atreven a creer en Cristo, en el sacrificio del Señor. Dios los saca a través de Jesucristo de la esclavitud, saca al ser humano de la esclavitud del pecado, de la vida lejos de Dios, para llevarlo a una nueva vida, donde Dios promete dar leche y miel, abundancia. Los problemas están, seguro que están, pero nuestra reacción ante situaciones como la que vivimos y como la que a diario pueden suceder son diferentes. Aquí encontramos que Dios le da una orden a Moisés y le dice: vas a enviar a 12 príncipes a reconocer la tierra. Así que van allí a Canaán, van y reconocen aquella tierra que ellos habían de tomar. Dios se la iba a entregar. Entonces fueron 12 príncipes, uno por cada tribu. Y nos enseña la Escritura que después ellos volvieron con el fruto de la tierra, que era abundante, traían la muestra de cómo esa tierra era fértil, una tierra que daba fruto en abundancia, pero la perspectiva de ellos fue distinta. No todos estaban con la misma perspectiva de lo que vieron, a pesar de que estos 12 varones que fueron eran príncipes, una de cada tribu, y todos tenían, por así decirlo, la misma base en cuanto a la creencia en Dios. Y fueron 10 que reaccionaron de una manera y 2 de otra manera. Y dice en Números, en el capítulo 13, se los voy a leer en el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Más adelante, en el verso 27, 28, 31 y 33, dice: y le contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, mas los varones que estuvieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vean que esto hablaron 10 de los príncipes. Fueron un poco negativos en cuanto a lo que ellos vieron. Su reacción fue de tener miedo, de tener temor. No podremos tomar esta tierra. Dios le dijo: ustedes van a tomar la tierra. Pero ellos dijeron: no, hay gigantes. La Biblia nos enseña que en aquellos tiempos habían varones de gran estatura, personas de gran estatura, diferentes, ¿verdad? Y ellos lo vieron de esta manera y tuvieron temor. Por eso aquí se menciona a los gigantes, de hijos de Anac. Nos muestra allí como Goliat, que era casi de 3 metros. Bueno, esta era un poco lo que ellos vieron y tuvieron miedo, estos 10 varones. Sin embargo, hubo 2 de ellos que tuvieron una reacción diferente. Vieron de otra forma, su sensación, su sentir fue distinto. ¿Y por qué fue distinto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice en el verso 30 del capítulo 13 de Números: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros
que ellos. Ante esta crítica de 10, que dijeron son grandes, son gigantes, va a ser difícil, es imposible, Caleb los hizo callar y dijo, no, más podemos nosotros que ellos. Tuvo otra perspectiva, otra reacción, y dijo, bueno, nosotros podemos tomar la tierra como Dios dijo. En el verso 6 al 9 del capítulo 14 nos muestra la Biblia y dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, estos dos, Caleb y Josué, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea, vean ustedes la reacción de Josué y de Caleb, distinta de los otros 10 varones. Los 10 dijeron, no, tenemos miedo, son grandes. ¿Cuál fue la diferencia? Josué y Caleb se apoyaron en el Dios que los estaba guiando. Josué y Caleb le creyeron a Dios, y aunque eran gigantes y grandes, ellos dijeron, no, vean la expresión, los comeremos como pan. O sea, su reacción fue distinta. Su reacción no era la de aquellos que dice que toda la congregación, en el verso 1 al 4 del capítulo 14 de Números, dice, entonces toda la congregación, o sea, esos 10 es como que pasaron ese malestar, ¿verdad? Lo negativo se lo transmitieron a la multitud de los que estaban reunidos, los que habían salido de Egipto. Es como que la gente a veces está más tendiente a tomar lo malo que lo bueno. Entonces se contagiaron de lo malo, no se contagiaron de aquellos dos que dijeron, vamos, podemos, vamos adelante. Se contagiaron de lo mal que hablaron aquellos 10, y dice en el verso 1 del capítulo 14 que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, volverse atrás. Fue tanto el temor, el miedo, la reacción a lo que vieron negativamente hablando, que ya querían volver atrás. Y para un cristiano, para alguien que ha creído en el Señor, volverse atrás es signo de dejar al Dios Todopoderoso, al Dios soberano. No hay nada peor que volver atrás. Por eso, como cristianos en este día, queremos animarte a seguir adelante. Si no tenés a Cristo en tu corazón, si no has confiado en las palabras de Dios, aferrate a Dios, a las promesas de Dios, porque vamos hacia adelante. Nada puede detenernos. Seguimos adelante, seguimos creyendo al Señor. Ellos querían volverse atrás, volverse a Egipto, de donde habían estado esclavos. Es como un prisionero que se le da la libertad y dice, no, me quiero volver a mi celda, a mi prisión. Imagínense. Y en el verso 10 dice que la multitud habló de apedrearlos. Esta era un poco la costumbre para matar a las personas, apedrearlos. Pero el Señor se mostró en el lugar de reunión, en el tabernáculo, y no pudieron hacer nada. Vuelvo a reiterar, la diferencia entre Caleb y Josué con respecto a los demás, su reacción, la diferencia estaba en que estos dos varones se apoyaron en Dios, confiaron en Dios, le creyeron a Dios, dijeron, Dios nos va a dar esta tierra, vamos adelante, Él es más poderoso que los gigantes. No se compararon ellos con la gente, pero compararon a Dios con la gente. Y dijeron, nuestro Dios es grande, es soberano, Él domina, Él nos dará la tierra, los vamos a comer como pan porque Dios está con nosotros. Y la Biblia nos enseña
que justamente tanto en Caleb como en Josué, menciona a Caleb, ¿no? Pero Josué era el que estaba guiando al pueblo, o iba a guiar al pueblo más adelante, después de la muerte de Moisés. Entonces, dice, se halló en Caleb un espíritu diferente, un espíritu distinto. No era el de aquella gente con miedo, con temor, porque se apoyaron en sus propias fuerzas, se apoyaron en las fuerzas humanas. Cuando nos apoyamos en las fuerzas humanas, somos tendientes a fracasar, tenemos límites, podemos alcanzar muchos logros, es verdad. Hay gente que ha logrado cosas increíbles con sus fuerzas humanas, pero todo tiene un límite, todo llega hasta un cierto punto. Hoy las fuerzas humanas no nos están sirviendo mucho, necesitamos prendernos de Dios, de su palabra, y creer que Dios es el que puede arreglar toda situación que el mundo vive. Las estadísticas dicen que como nunca antes mucha gente ha estado clamando a Dios en estos tiempos, y el testimonio de muchos es que creo, no soy religioso, han dicho algunos, pero creo que hay un Dios y esperamos que Dios pueda actuar sobre lo que el mundo está viviendo. ¿Cuál es nuestra reacción en este tiempo? ¿Cuál es la reacción de ustedes que no conocen a Cristo cuando escuchan a alguien que les predica el Evangelio? A alguien que les anuncia acerca de este Dios soberano y poderoso. ¿Cuál es o cómo reaccionamos? Hay muchas maneras. Yo he hablado con tanta gente y la reacción de muchos cuando uno les predica el Evangelio es diferente, ¿verdad? Algunos lo toman como que puede ser que Dios existe y que Dios tenga un plan y que Dios haya enviado a Cristo al mundo para salvar al mundo. Otros sencillamente se burlan, otros lo dejan de costado, otros odian el Evangelio, odian a los cristianos. Hay diferentes maneras de reacción. Yo quiero referirme a dos maneras de reacciones que encontramos en los evangelios, y una la encontramos en Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban es detenido por los mismos religiosos, no por autoridades civiles, sino por los religiosos de aquel tiempo. Los llevaron, y dice que cuando Esteban comienza a predicar, o mejor dicho, comienza a hablar desde el plan de Dios de sus inicios. Usted lea el mensaje de Esteban en el capítulo 6 del libro de los Hechos y va a encontrar un detalle completo, pasando por el capítulo 7, de lo que Dios hizo desde los comienzos, cómo Dios eligió un pueblo, cómo tomó a Abraham, cómo llamó a Moisés, cómo fue trasladando, ¿verdad?, su plan hasta los días de Jesucristo. Y todo esto está diciendo Esteban para decirle a esta gente: miren, ustedes crucificaron al dador de la vida, por lo tanto necesitan arrepentirse. No era ni más ni menos que un mensaje de arrepentimiento, como hablamos días atrás. Y dice en el verso 54 del capítulo 7 de los Hechos en la Biblia: oyendo estas cosas, dice, los que estaban escuchando a Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, o sea, los que escuchaban, muchos religiosos y fariseos, dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, o sea, contra Esteban, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La reacción de ellos fue una reacción de odio. Dice esta expresión: crujían los dientes contra él, de tal manera que después lo apedrearon y lo mataron. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Pero dice: crujían los dientes. Crujir de dientes, en este caso,
está referido no al crujir de dientes que a veces mucha gente tiene cuando duerme, ¿verdad? Esto está, metafóricamente nos habla a nosotros de alguien que tiene odio. Un salmo, en el Salmo 35 y en el verso 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: no eran mis verdaderos amigos, en realidad no los conocía. Me rodearon y me atacaron sin cesar, me trataron mal, se burlaron de mí y furiosos querían comerme vivo. En el original o en la Reina Valera dice: y crujían los dientes contra mí. Esta versión dice: furiosos querían comerme vivo. Job, en el capítulo 16, también hay una expresión y dice: él está furioso conmigo y me hace pedazos, me odia y rechina los dientes contra mí. Mi adversario me tiene entre ojos, me odia y rechina los dientes. La expresión también en Reina Valera es, ¿verdad? Están crujiendo los dientes contra mí. Esto fue lo que pasó con esta gente. Crujían sus dientes contra Esteban por lo que él estaba hablando. Sí, la reacción fue de odio, de rencor, de tal manera que a alguien que les estaba anunciando la vida, la eternidad, les estaba diciendo: si se arrepienten van a tener una eternidad gloriosa. Ellos lo mataron a piedrazos. Esta fue la reacción. Pero hay otra reacción, y con esto voy a terminar en este día. Una reacción que nos maravilla, que también la comentamos hace días atrás, cuando algunos escucharon el Evangelio. En Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí había una multitud escuchando lo que Pedro, un mensaje muy parecido al de Esteban, donde Pedro está hablando del plan de Dios, de lo que Dios dice, y les está diciendo: este es el Cristo que ustedes crucificaron, y les está exponiendo la verdad de la vida, la verdad de lo que Dios ha establecido para los hombres. Y aquí estos que escuchaban a Pedro, dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Compungir es un sentir de una pena profunda. Esta es la definición: sentir de una pena profunda por algo mal hecho contra otra persona o contra sí mismo. Una pena profunda vino sobre ellos de lo que habían hecho. Entonces la pregunta fue: hermanos, varones, ¿qué haremos? Se compungieron. La reacción de los que estaban con Esteban fue crujir dientes y odio contra Esteban. Lo apedrearon. Pero aquí dice: ellos se compungieron de corazón. Una pena, un dolor por de haber hecho. Y esto es lo que provoca la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo convence al hombre, al varón, a la mujer de pecado. Los convence. Viene esa convicción y arrepentimiento. No es otra cosa sino dolor de haber ofendido a Dios. Dolor de haber ofendido a Dios. Entonces estos se compungieron. La versión internacional dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Bueno, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. ¿Cómo reaccionamos en este tiempo? ¿Cómo reaccionamos ante estos mensajes que muchos escuchamos a través de las redes, en internet? Todo el mundo está escuchando, o al menos hay prédicas constantemente, como nunca antes. Hay prédicas de pastores de diferentes lugares, diferentes denominaciones en el mundo entero. Las redes son la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para poder
seguir hablando acerca de Dios. ¿Cuál es la reacción ante una prédica? ¿Cuál es la reacción ante una palabra? Aunque tenemos miedo, temores, ¿cómo reaccionamos? Nos paralizamos, no sabemos qué hacer, nos escapamos, tratamos de ocultar nuestra cabeza de los problemas que hay en el mundo, de olvidarnos, o los enfrentamos y vamos adelante como Caleb y como Josué, que dijeron, más podemos nosotros porque Dios está con nosotros y los comeremos con más pan y vamos y luchamos y vamos para adelante. Dios está con aquellos que le buscan y Dios va a fortalecer tu alma, tu vida si le entregas tu corazón al Señor. ¿Cuál es la reacción? Vas a venir a Cristo, vas a correr a la gracia de Dios. Todavía Dios tiene abiertas las puertas y esas puertas son las puertas de la gracia abiertas para que vengas y recibas a Cristo y puedas involucrarte con Dios y tu vida sea diferente y puedas tener una reacción distinta ante cualquier situación en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos, con quien quiera que vivas y donde quiera que estés, con la gente de afuera, con el gobierno, con todo. ¿Cómo es tu reacción? Porque las malas reacciones van a provocar también sinsabores dentro tuyo. Tu alma estará llena de situaciones complicadas y por lo tanto también vas a sufrir en tu cuerpo, porque así nos enseña la Biblia y la medicina misma. Mucho de lo que padecemos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, tiene que ver con lo interior, ¿verdad? Cómo estamos por dentro, cómo está nuestra alma, nuestro corazón. En este día te animo, recibí a Jesús. En este día corre a Dios, recibí la palabra en tu corazón, recibí al Señor, recibí todo lo que Dios tiene para tu vida, confía en Él, créele a Dios de todo tu corazón, que tu reacción sea venir ante Dios, vencer el miedo, porque si Dios está contigo, Él te ayuda a vencer el miedo, el temor sale de tu vida. Él es la fuente de vida y Él es el que hoy está contigo, donde quiera que estés, no importa si sos religioso o no sos religioso, no importa tu clase social, no importa nada, porque Dios no es religión, Dios es vida. Y Él no va a mirarte por lo que sos o cómo estás, mejor dicho. Él va a mirar si venís ante Dios, aunque nadie te conozca, aunque nadie te vea, ahí donde estás, podés mirar al Señor, podés tener un momento íntimo con Dios. No tengas vergüenza, no sientas miedo ni temor de estas cosas, porque Dios es un Dios todopoderoso. La palabra nos da una escritura en Joel, donde Dios está hablando de una serie de situaciones complicadas y está trayendo a su pueblo a la batalla, y dice, diga el débil, fuerte soy. Así que no te sientas débil. Si podés venir a Dios, proclamá, soy fuerte en el Señor, soy fuerte con Dios. Dios es mi Señor, mi Salvador. Quiero orar por tu vida. ¿Dónde estás? Puedes hacer esta oración conmigo. Vamos a orar juntos. Padre, oramos y te pedimos en este día por cada uno de aquellos que está oyendo, escuchando este mensaje, para que tu palabra pueda entrar a su corazón y puedas hacer una obra poderosa y pueda cada uno reaccionar de una manera positiva al Evangelio, pueda reaccionar de una manera distinta ante situaciones que se generan en el hogar, en la casa, en la familia, en la vida. Estamos con problemas, lo sabemos, económicos, hay gente que no tiene que comer, hay gente que le está pasando realmente mal. Señor, ten compasión y que cada uno que se acerca a ti pueda ver tu mano poderosa, porque eres y sigues siendo el Dios de los milagros y te mueves, Señor, de una manera muy distinta a lo que nosotros creemos o imaginamos. Por eso tus caminos son mucho más altos, Señor, y si nos tomamos de tu mano y confiamos en ti, hallaremos, Señor, el bien para nuestra vida. Te ruego, Dios, por cada uno que me escucha, bendícelo, llévalo, dale luz para que te encuentre a la iglesia, a los cristianos, a mis hermanos en Cristo, fortalécelos en este día para que reaccionen, Señor, en una búsqueda plena, en un tiempo de oración, un tiempo de clamor por nuestras vidas, por la iglesia, pero por la gente que no te conoce, por los que se pierden.
Señor, te lo pido por cada uno, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan ir a la página en la cual nosotros estamos. Somos Tierra Fértil en Facebook. Ustedes pueden ir a esta página y bueno, y comunicarse con nosotros a través de esta página Tierra Fértil. Será un placer, un gusto responderles y contestarles. Así que pueden comunicarse sin ningún problema con cada uno de nosotros. Queridos oyentes, amigos, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.